Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal. Debajo del video les van a aparecer mis redes sociales. Métanse desde ahí, los va a llevar a Facebook, el Rincón de la Hechicera. Y ahí respondo todas las dudas que tengan acerca de todo lo que hago a distancia. Sanación para mascotas, rituales de cumpleaños, divorcios energéticos, para romper votos de pobreza. Si quieren una lectura de runas, de Ogam, de tarot, de vidas pasadas, si quieren tener contacto con alguien que ya murió, lo podemos hacer por medio de una lectura de tarot. Hago muchísimas cosas, escríbanme a mi página y ahí les doy los precios para que puedan agendar su cita. Ya saben que subo videos miércoles, jueves y domingos. Gracias por los likes, por las muestras de cariño, por sus sugerencias. Y gracias a todos los que se han tomado el tiempo por felicitarme por mi cumpleaños, que fue la semana pasada. De verdad, gracias de corazón. Y veamos a ver cómo viene la energía para los signos esta semana. Aries, necesitas inspirarte, necesitas volver a activar ese fuego que hay en ti para poder lograr todas las cosas que tú quieres. Estás como muy dormido. Si sigues así, en lugar de que termines el año bien, vas a terminar el año muy inestable y hay muchas cosas que van a quedar pendientes. Cierra el año con todo, ten esa fuerza, ese empuje que te caracteriza para que puedas lograr cada una de las cosas que te propongas. Aquí te sale pronto un cambio de casa o un cambio de trabajo o ambos, que va a ser algo bueno para ti. Y te sale el 1, que podría ser de aquí a enero o antes de un año. Y va a ser algo muy, muy bueno para ti. Vienen ahorita proyectos, viene dinero, las cosas van a empezar a fluir, se van a empezar a mover, pero tú también te tienes que activar para poder también mover esa energía y estar en sincronía con esa energía. Ten cuidado con chismes, con pleitos, con malos entendidos, trata de no engancharte, como no ponerte como de parte de alguien, sino sé neutral para que las cosas fluyan para ti y no te distraigas de lo que realmente no vale la pena. Trabaja mucho con la energía del color morado, te va a ayudar a transmutar toda esa energía que está estancada. Trabájalo en sábado con la energía de Saturno, es excelente para transmutar todo lo que tú quieras. Trabaja con la energía del caballo, que te va a ayudar a brincar obstáculos para poder lograr también las cosas que tú quieres. Y trabaja mucho también con la energía de Júpiter, para todo lo que tiene que ver con asuntos legales. Y la energía de Júpiter es una energía muy, muy fuerte, es de enseñanzas muy profundas. Y te falta también como reconocer a tus maestros, reconocer a tus guías y a tus seres de luz y tener ese contacto. Y ten cuidado con todo lo que tiene que ver con las vías respiratorias. Y los números son 25, 4 y 1. Tauro. Tauro, necesitas tener mucho más conexión con la tierra, mucho más conexión con tus guías, igual con tus seres de luz, porque está completamente cerrado el chakra de la coronilla y el del tercer ojo. Entonces trata de equilibrar, trata de meditar, aprende a respirar, inhala, exhala, para que también inhales cosas positivas y exhales miedos, todas las cosas que te impiden que puedas lograr esa conexión con tus guías y tus seres de luz, porque te veo que estás completamente bloqueado. Trabaja mucho con la energía del fuego, trabájalo con las velas, y enciende una vela, medita. No tienes que meditar por horas, puede ser como concentrarte nada más a lo mejor en la flama y visualizar aquello que tú deseas. Visualiza cómo esa luz va a alumbrar tu camino para poder lograr las cosas que tú quieres. Trabaja con la energía del color blanco en lunes, que es la energía de la luna, para todo lo que tiene que ver con la parte de la intuición, la magia, percepción, sueños, pero sobre todo para que te vayas como esa parte profunda y puedas entender por qué estás actuando de determinada forma. Y sana todo lo que esté ahí lastimado. Hay algo que traes ahí pendiente con tu mamá, sana tu corazón, eso te va a ayudar mucho. Libérate de apegos, vienen ahorita proyectos, vienen cosas nuevas para ti. No te desesperes, trabaja con la energía de la tortuga, que te va a ayudar a entender que las cosas van poco a poco, no porque tú corras las cosas van a avanzar más rápido. Sí tienes que ponerte en marcha para hacer las cosas que tú quieres, pero también tienes que tener como esa claridad de saber qué es lo que tú quieres y hacia dónde vas. Y para eso a veces hay que hacer una pausa, ir un poco lento para no, ahora sí que no correr, ¿no? Y caerte en el camino sin saber a dónde ir. Ten cuidado con todo lo que tiene que ver con riñones, próstata, vías urinarias. Y los números son 9, 27 y 36. Géminis, estás cambiando ahorita de opinión, no te estás enfocando realmente en las cosas que tú quieres y estás en una indecisión de todo. Tienes que centrar tu energía y puedes escribir en una hoja de todas las cosas que tengas ahí pendientes. ¿Qué pasa si tú decides hacer algo y si no lo decides? Eso te va a ayudar a tomar la mejor decisión en este momento y no quedarte a la mitad. Pon los pros y los contras de cada situación
para que realmente puedas ver qué es lo que tú quieres y no te quedes como a la mitad del camino esperando a que otros resuelvan, que otros decidan por ti o que la vida decida por ti, porque si no, no te va a gustar las respuestas que a lo mejor el universo te da, porque tú no te estás moviendo y no estás haciendo que las cosas pasen. Los proyectos y el dinero puede ser que ahorita no estén fluyendo como tú quieras, van a empezar a fluir, pero necesitas tener ese amor por hacer las cosas, recuperar esas ganas de vivir y sobre todo ponerte como prioridad en todos los aspectos. Hay algo que dejaste ahí inconcluso, que es de estudio, de algo que tú querías hacer, es buen momento para que lo retomes o el año que entra que lo retomes. Si por alguna situación es algo importante para ti y por algún problema económico, de trabajo, de tiempo, no lo puedes hacer, cierra el ciclo de eso que tú querías en algún momento y en algún momento que tú quieras lo puedes volver a abrir. Pero cierra todos los ciclos que dejaste ahí pendientes y todas las cosas que están ahí estancadas, que se han quedado durante este año y del año pasado. Ten cuidado con problemas de articulaciones. Trabaja con la energía de Marte, de Martes, para romper obstáculos, para vencer enemigos ocultos y para tener esa fuerza para poder lograr las cosas que tú quieres. Trabaja también con la energía del gallo, porque te va a ayudar también a poderte expresar en el momento que tú quieres y poder decir las cosas que realmente son importantes para ti. Y sobre todo vas a trabajar con la energía del sol, para que se abran los caminos y las cosas económicas o todo lo que tenga que ver con dinero empiece a fluir. Y los números son 35, 44 y 21. Veamos con Cáncer. Cáncer, necesitas aprender a respetar a los demás, pero también necesitas aprender a respetarte y darte a respetar. ¿Qué es darte a respetar? Aprender a poner límites. Si hay algo que no te gusta, no lo hagas, no hagas cosas por convivir y no dejes que los demás te hagan responsable de cosas que no te corresponden, ni que te carguen la mano, o puede ser también que te carguen emocionalmente de muchas cosas. Tú tienes que liberar muchas cosas que traes ahí del pasado, hay cosas que tienes que sanar con tus papás. Se ve que la parte de la fertilidad está muy bloqueada, desbloquea esa energía para que puedas ser fértil para tus proyectos. Trabaja mucho con la energía de Mercurio, de miércoles, para que la comunicación y todo lo que tiene que ver con ventas, anuncios, publicidad, todas las cosas empiecen a fluir, puedas expresar las cosas que realmente son importantes para ti y que tu negocio o tu proyecto pueda llegar a las personas correctas. Sana mucho la relación con tu mamá, hay algo también que está ahí muy lastimado, hay alguien que ya se murió que no te pudiste despedir, es una mujer, es algo que tú tienes que sanar también. Y trabaja también con la energía de Venus, de viernes, porque es la energía del amor, de la belleza, que te va a ayudar también a sanar tu corazón y a sanar todo lo que está ahí lastimado desde hace mucho tiempo. Trabaja mucho con la energía de la libélula porque te va a ayudar también a que puedas brillar y que puedas lograr las cosas que tú quieras, que no necesitas el brillo de los demás para poder tú alumbrar tu camino y poder lograr las cosas que son importantes para ti. Ten cuidado con problemas del estómago, gastritis, colitis, úlcera, divertículos, todo lo que esté en el estómago, porque incluso problemas de reflujo también. Entonces, pon mucha atención en eso. Y los números son 27, 4 y 32. Leo. Leo, hay muchas cosas que van a empezar a cambiar ahorita. Trata de no aferrarte, trata de aprender a fluir. No todas las cosas son como tú quieres. Tienes que aprender a cerrar los ciclos, pero también a entender que cada cosa tiene su momento y que tú también tienes que aprender a fluir. Piensa en las estaciones del año, primavera, verano, otoño, invierno. Cada estación tiene su proceso, tiene su energía y tiene muchas cosas que nos pueden dar. No es momento, por ejemplo, de que tú quieras sembrar cuando es momento de cosechar, o que tú quieras hacer algo y que vayas como en contra de los ritmos de la naturaleza. Tienes que empezar y aprender a fluir en todos los aspectos, porque eso te va a ayudar mucho más en todo lo que tú quieras y no que vayas nadando contracorriente y que de repente quieras hacer un proyecto, quieras hacer cosas y te canses demasiado, te esfuerces muchísimo y las cosas no se están dando o no se dan como tú quieres. Trabaja mucho con la energía del león, te va a ayudar también a empoderarte para poder lograr las cosas que tú quieres y también para recordarte que tienes mucha fuerza para poder hacer las cosas que tú deseas en todo momento. Trabaja con la energía del domingo, la energía del sol para poder lograr las cosas que tú quieres y trabaja también con la energía del color naranja o amarillo o ambos para poder tener ese éxito, ese dinero, para poder brillar, para poder lograr cada una de las cosas que tú quieres. Ten cuidado también con la nariz, una fractura de nariz, todo lo que tenga que ver con la nariz, vías respiratorias e infección de oídos. Y los números son 4, 8 y 47. Virgo.
Virgo, vienen ahorita muchos cambios en tu vida, no te aferres, aprende a soltar, aprende a liberarte, no te agarres de las cosas que no valen la pena, ni agarres cosas o situaciones o personas pensando que ya no va a llegar algo más, porque eso es carencia y eso nada más te va a atar hacia cosas del pasado que te impiden avanzar. Tú solo te vas a encadenar. Libérate de todas esas ataduras, las cosas van a empezar a fluir y las cosas se van a empezar a mover mucho, mucho mejor. Tienes todo para cerrar el año bien, pero avanza, muévete, libérate. Y ya verás que vienen proyectos, vienen cosas, vienen oportunidades nuevas para ti. Hay un proyecto que vas a echar a andar o que vas a emprender, pero el próximo año, que va a ser algo muy, muy bueno para ti. Y aquí te marca que tengas cuidado con todo lo que tiene que ver con problemas legales, asuntos de bancos, todo lo que tenga que ver con cosas legales. Ten cuidado con demandas, ten cuidado con cosas de créditos que a lo mejor no lo pagues a tiempo. Todo lo que tenga que ver con eso y con papeles, ten cuidado con eso. Y te sale también que viene un viaje muy muy pronto, te sale ahorita en menos de 2 semanas, es un viaje que es cortito y es como para ir a visitar a alguien o para arreglar algo que es importante para ti. Y los números son 48, 9 y 13 y trabaja con la energía del gato que te va a ayudar a transmutar toda esa energía que está estancada, a que aprendas a soltar todo lo que es importante para ti, pero también algo muy importante, que veas qué personas a tu alrededor a lo mejor de repente te van a sacar las uñas, no te has dado cuenta, están ahí como en chismes, en intrigas, en envidias. No todas las personas que tú tienes a tu alrededor son buenas para ti. Libra. Libra, tienes que tener cuidado de no caer de repente como en una negación de que las cosas no son como tú quieres o que las cosas no van a salir como tú quieres. Aprende a fluir, las cosas se están acomodando, tu vida va a dar un giro muy bonito, las cosas van a empezar a fluir, vienen oportunidades, vienen viajes, vienen regalos, vienen reencuentros con personas que son importantes para ti. No te frustres, no te desesperes, las cosas son poco a poco y todo es con calma. Muchas veces queremos que las cosas pasen rápido y las cosas no pasan como nosotros queremos. Las cosas van pasando cuando nosotros estamos preparados para poder tomar una decisión, para poder vivir la experiencia, para poder tomar el control de nuestra vida, de nuestras emociones. Entonces, no te desesperes y toma todo con calma. Trabaja con la energía del perro, te va a ayudar a entender en este momento de tu vida qué personas son leales en tu vida y qué personas también de repente te pueden traicionar. No confíes en todas las personas y trata de no rescatar nada del pasado en el presente. Todo lo que tú tengas ahorita que sea bonito, que te traiga paz, que te traiga estabilidad, tenlo en tu vida. Si quieres estudiar, si quieres aprender cosas, te sale que puede ser muy buen momento para ti. Y todo lo que tú puedas trabajar en ti y en tu autoestima, tanto en el aspecto físico como en la parte espiritual, emocional, te sale que es como muy buen momento y es el momento de que lo hagas. Cierras el año bien, vienen proyectos, vienen logros, vienen cosas importantes para ti, pero no te desesperes porque algo de lo que tienes que trabajar es la paciencia y también aprender a poner límites, a amarte, cuidarte, respetarte y sacar lo mejor de ti para las cosas que vienen para ti muy, muy pronto. Los números son 20, 41 y 52. Y ten cuidado con problemillas de los pies. Y ten cuidado también con esguinces, fracturas o toda la energía, bueno, la energía que se ve muy estancada que está en los tobillos. También trabaja con la energía de Marte que te va a ayudar a vencer obstáculos, a tener esa fuerza para poder lograr las cosas que tú quieras. Y de repente cuando sientas que las cosas no salen como tú quieres, que de repente vuelvas a tener esa fuerza para que vuelvas a encender esa llama, para que puedas lograr las cosas que tú quieres. No te detengas, las cosas no están mal, sino que las cosas están arreglándose poco a poco. Y ahora veamos con Escorpio. Escorpio, tienes que ser mucho más creativo, tienes que agradecerte todas las cosas que has hecho, todos los logros que has tenido, tienes que trabajar muchísimo con tu energía, tienes que equilibrar todos tus chakras porque estás completamente desequilibrado. Si lo pones todo como en una balanza, no encuentras un punto medio y tienes que encontrar un punto medio en tu vida, en tu cuerpo, en tu mente, pero también en las cosas que tú tienes a tu alrededor. Trata de no ser tan intenso, trata de vivir al máximo, de disfrutar al máximo y de no poner como pretexto a todas las demás personas o a las situaciones. Tú disfruta lo que realmente es importante para ti.
Es importante que veas que tú eres el capitán de tu barco, que solamente tú tienes el poder de decidir hacia dónde vas y hacia dónde quieres llegar. Trabaja con la energía del venado. Aquí lo que te va a ayudar la energía del venado es entender que no vas a dejar que las personas te casen, no vas a ser presa para las demás personas. Tú sigue tu rumbo, sigue tu camino y cuídate también de las personas que tienes a tu alrededor y no dejes que las personas sean oportunistas, que estén de cacería viendo a ver qué pueden sacar de provecho de ti. Entonces, sé selectivo con lo que tú tengas a tu alrededor. Trabaja con la energía de Júpiter, que es la energía del jueves también para todo lo que tiene que ver con asuntos legales, asuntos de dinero, de proyectos. Eso te va a ayudar mucho. Ten cuidado con problemas de cervicales y con todo lo que está en la columna. Y los números son 13, 21 y 2. Sagitario, no te desesperes, las cosas se van a empezar a mover, las cosas van a empezar a llegar de la forma en la que tú quieres. Vienen personas nuevas a tu vida, vienen proyectos, el trabajo va a empezar a fluir, llega un dinero inesperado. Todo lo que tengas que ahí pendiente de cosas legales o de papeles o de cosas que se quedaron estancadas, las cosas se van a empezar a mover, van a empezar a fluir. Si te dedicas a algo que tenga que ver con contrarrecibos o con cobros, cobra todo el dinero que tú puedas, no dejes créditos o les des crédito a las personas o no prestes dinero en este momento. Cierra el año bien, sin deudas, sin que te deban, sin que tú debas, porque eso te va a ayudar energéticamente para el próximo año. Vienen viajes, vienen cosas importantes para ti. Ten cuidado con problemas de estreñimiento o problemas renales. Ten cuidado también con las vías urinarias o con infección en las vías urinarias. Trabaja mucho con la energía de Mercurio, todo lo que tiene que ver con comunicación, con ventas, con anuncios, con publicidad. Mercurio también te ayuda a los viajes. Si quieres viajar, conéctate con esta energía para que te ayude a viajar. Vas a cerrar el año bien, vienen cosas importantes para ti. Trabaja también con la energía del color morado para que se transmute toda esa energía que está negativa. Y trabaja con la energía de las aves porque te van a recordar que tú puedes volar tan alto como tú quieras y solamente depende de ti que tú te lances a ese vuelo para que puedas llegar al lugar que tu corazón anhela. Y los números son 49, 46 y 30. Capricornio. Capricornio, estás en cierre de ciclo, te está costando soltar, te está costando fluir en muchos aspectos. Tienes que enfocarte en las cosas que realmente tú quieres, ponerte también como prioridad y dejar de poner la atención o tu atención en todo lo que está afuera. Ya es momento de que hagas las cosas que tú quieres, pero que te hagas responsable de tus acciones y de tus decisiones. Vienen oportunidades, vienen cosas buenas para ti, te sale que es muy buen momento para el amor, para la pareja. Si quieres tener familia, te sale que puede ser muy buen momento. Todo lo que tenga que ver con la parte del amor, te sale que es muy buen momento. Si estás en una relación que es una relación tormentosa, que no te está llevando a ningún lado, es momento también de que cierres ese ciclo, lo termines, para que puedas cerrar el año bien. Muchas veces el estar bien, estar en amor y en armonía, no siempre es con una pareja. Si la pareja es algo complicado, donde uno se está peleando y agarrando del chongo todo el tiempo, pues lo mejor es decir, oye, te amo con todo mi corazón, pero me amo más yo. Y mejor voy a empezar el año, voy a cerrar el año sola, tranquila, empoderada, sintiéndome feliz y sin estar peleándome contigo o con las otras personas. Entonces, cada uno tiene que decidir cómo va a cerrar este año, porque como cerremos este año, lo vamos a iniciar en el siguiente. Me refiero como si están de pleito, con carencia, con bloqueos. Hay que tener claridad de qué es lo que queremos para poder cerrar el año y así iniciar el próximo. Entonces, pon mucha atención. Hay algo que está ahí pendiente con una casa, pero esto es algo relacionado con papeles o con dinero. Y ten cuidado también con problemas que tiene que ver con algo como de un testamento, porque puede ser que eso también sea como algo latoso o que sea algo que te cause como algunos problemas. Trabaja mucho con la energía del lunes, de la luna, que te va a ayudar también como a la parte más profunda de ti, a la parte emocional y a que te conectes con la parte psíquica. Eres muy intuitivo en muchas cosas, pero estás como tan cerrado y tan bloqueado que no dejas que esa energía fluya y que tus seres de luz te puedan dar los mensajes que realmente son importantes para ti. Y los números son 38, 49 y 10. Y ten cuidado con los huesos y las articulaciones. Acuario, ahorita es muy buen momento para que aprendas a pedir perdón, para que te perdones, para que empieces a trabajar en lo que es importante para ti. Empieza a fluir y empieza a trabajar también con temas de justicia. Sé justo contigo, con las personas que tienes a tu alrededor y aprende a trabajar la parte del agradecimiento. Sé agradecido por las cosas que tienes a tu alrededor.
necesitas también empezar a tomar mejores decisiones, tienes que cuidar tu salud. Hay problemas hormonales, hay problemas de sobrepeso que pueden estar ahí. Y trabaja mucho también con la energía masculina. Te va a ayudar a sanar cosas con tu papá, te va a ayudar a cerrar ciclos también, y a que tú también te empoderes y trabajes esa parte. Recuerden que todos tenemos siempre la parte masculina, la parte femenina, y hay veces que tenemos que trabajar una más que otra para que tengamos ese equilibrio en nuestra vida. Y lo que tengamos a nuestro alrededor sea mucho mejor. Si nada más tenemos un aspecto o no lo tenemos en equilibrio, queremos hacer todo como mujer nada más o como hombre, o nos está faltando, y si de repente somos mujeres y tenemos una pareja, pues a lo mejor no dejamos que el hombre cumpla su rol o viceversa. Aquí tenemos que tener esa parte equilibrada. Y algo también que te sale que es importante, hay algo que tienes que arreglar con un crédito, que ten cuidado porque puede ser como que hay algunos problemas o problemas de dinero. Trata también de no gastar de más. Y te salen 2 viajes también muy pronto. Y hay una persona en tu familia o cerca de ti o de tu familia, es un hombre que está enfermo, que puede caer en cama o en el hospital muy pronto porque es alguien que tiene problemas del corazón. Entonces, ponle atención porque pues puede ser que no esté muy bien. Y los números son 10, 18 y 47. Y trabaja mucho con la energía de la ardilla. Te va a ayudar a conectarte con la energía de la tierra, de los árboles. Y que aprendas que tú puedes sembrar lo que tú quieres y tu cosecha puede llegar tan alto como tú quieras. Pero para eso tienes que tener confianza, tienes que tener perseverancia. Y también tienes que ser audaz en las cosas que tú quieres. Y los números son 18, 7 y 8. Ahora veamos con Piscis. Piscis, te hace falta tener el control de tu vida, te hace falta liberar todas las ataduras que tienes. Yo te recomendaría que te limpiaras porque por ahí veo que tienes mucha energía muy estancada, muy guardada. Ten cuidado igual con chismes, con traiciones, con enredos. Ten cuidado con pérdida de dinero o con robos. Y ten cuidado también con entregar de más si ves que las personas no te están entregando lo mismo. No des sin recibir nada a cambio. En la vida todo es un intercambio. Y hay personas que dicen, yo doy y no me importa recibir. No, hay que dar y hay que recibir, porque eso es un ciclo. Y si nosotros nada más damos y no recibimos, no estamos trabajando con la parte del merecimiento y el universo no nos va a dar nada. Porque nos va a decir, pues estás acostumbrado a dar y dar y dar y no te gusta recibir, ¿para qué te voy a dar? Si no necesitas nada. Claro que necesitamos amor. No necesitamos de necesidad, sino me refiero que si yo te quiero, pues yo necesito que alguien me quiera, o yo doy amor, pues quiero empatía, quiero amabilidad. O sea, tienes uno que tener como esa reciprocidad para que las cosas fluyan. Si no, se va uno vaciando y las cosas no llegan. Eso es muy importante. Trabaja con la energía del color verde, todo lo que tiene que ver con sanar cuerpo, mente, corazón, pero también todo lo que tiene que ver con la tierra, con las plantas. Conéctate con esa energía para que pueda ser fértil para cada uno de tus proyectos. Se ve que la parte de la fertilidad también está muy bloqueada. Y si estás embarazada, puede ser que haya como algún problemilla con el embarazo, o puede ser que haya problemas para que tengas un embarazo o para que te puedas embarazar. Y ten cuidado con los riñones, la próstata, vías urinarias, también infección en la vejiga. Y cuidado también con todo lo que está en esa parte. Aquí te salen como más cosas del cuerpo porque se ve que estás como muy cargado. Y sobre todo emocionalmente, hay muchas cosas que no han estado fluyendo y hay muchas cosas a las que tú te has estado resistiendo para que puedas moverte y que puedas avanzar. Deja de culparte de cosas o de decisiones que tomaste en algún momento, pero también deja de culpar a los demás de las cosas por las que tú estás viviendo. Si tienes pareja, ten cuidado porque puede haber muchos chismes, muchos enredos y muchos conflictos de pareja. Ten cuidado con todo lo que tiene que ver con golpes, con pleitos, con algo que vaya mucho más allá nada más de palabras. Ten mucho cuidado, trata de no engancharte y trata también de cuidar si vas a ir de viaje porque puede haber como algunos retrasos. Vienen ahorita oportunidades, puede haber cosas buenas para ti, solo que la parte emocional puede ser la que de repente te detenga para que tú puedas lograr las cosas que tú quieres. Tienes una estrella muy grande para que puedas brillar y que puedas lograr las cosas que tú quieres,
Si haces caso de todo lo que te digo, las cosas van a empezar a fluir. Si le pones mucho más atención a cerrar todos los ciclos y a trabajar en la parte emocional, vas a cerrar el año bien y el año que entra va a ser algo bueno para ti. Trabaja con la energía del arco iris, que te va a ayudar a conectarte con todos los colores, a que aprendas a fluir para que puedas lograr las cosas que tú quieras. Y trabaja también con la energía de la mariposa, que te va a ayudar a transformarte para poder lograr las cosas que tú quieres. Y no te aferres a nada. Tú deja que los que se tengan que ir de tu vida se vayan, aprende a fluir, aprende a soltar y sobre todo aprende a cerrar ciclos. Estás en un periodo de transformación muy, muy profunda porque hay muchas cosas a las que no le has puesto atención o no has querido entender esas lecciones y por eso puedes sentir ahorita que la energía a lo mejor no está fluyendo como tú quieres. Ten cuidado con problemas de cadera, de coxis, de ciática, de las pompas. Ten cuidado también con problemas en los ojos, como en toda esta área, también con mareos, desmayos, migraña. Y conéctate con la energía del sábado de Saturno para que puedas transformar y transmutar toda esa energía que está tan estancada. Yo te recomendaría que te hicieras una limpia, que limpiaras tu casa, limpia la cama, limpia los espejos. Todos debemos de hacernos limpias, debemos estar limpiando la casa, la cama, los espejos. Recuerden que todo lo que comemos, los lugares a donde vamos, las personas con las que estamos, todo tiene energía y vibración. Y a veces nos traemos esa energía a nuestra casa o la traemos pegada. Y hay que estarnos limpiando para poder estar bien. Y bueno, los números son 48, 15 y 37. Espero que estén teniendo un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que vean este video. Y les deseo una excelente semana y un excelente cierre de mes y un excelente inicio de mes. Les mando un beso con mucho cariño.